Buenas noches, vamos a disfrutar esta noche de una película extraordinaria de acción, quizá una de las mejores películas de los años 90 de acción y además un homenaje a muchísimas cosas. Tiene, por ejemplo, yo creo que el mejor MacGuffin de la historia del cine, que no es de Hitchcock, que fue el inventor del MacGuffin, sino de John Frankenheimer, el director de esta maravilla que vamos a ver hoy. John Frankenheimer es un director al que hemos tenido este año la oportunidad de ver en una de sus primeras producciones, que es El hombre de Alcatraz, con Burt Lancaster, como recordarán, y tal, en blanco y negro, del año 62, cuando él tenía 32 años, él nació en el 30, cuando tenía 32 años John Frankenheimer. Luego fue el creador de esos thrillers increíbles de cuestiones políticas, es realmente el inventor casi del cine político, con 7 días de mayo o El candidato del miedo, etc. Y incluso con una película que me parece extraordinaria y que se llama Seconds, aquí en España Plan Diabólico, también en blanco y negro, en las que tenía unas distorsiones de cámara tan bien hechas y tan espectaculares que uno se quedaba atónito de cómo manejaba este hombre la cámara. Había aprendido en la televisión, les dijimos que es uno de los componentes de la generación de la televisión y quizá el más importante de todos ellos, y fue avanzando, y ahí le cité muchas películas y cosas, pero vamos ahora a su periodo final. Resulta que esta película que vamos a ver hoy es del año 98, tenía 68 años y se murió 4 años después, se murió con 72, y el 2002. Y la verdad es que tiene un final de su vida desde el año 96 apasionante, con 3 películas maravillosas. La isla del Doctor Moreau, con nada menos que con Marlon Brando. Lo bueno que tiene también un tío como John Frankenheimer, un director de tal prestigio y querido por tanta gente, es que puede reunir un elenco como el que vamos a ver hoy. Y no solo el elenco, sino un director de fotografía, un guionista, como vamos a ver hoy. Y La isla del Doctor Moreau, y una película para la televisión tocando el tema de la guerra de secesión, pero desde un punto de vista que nunca se había tocado, que es Andersonville, que es el famoso campo de concentración o campo de prisioneros. La palabra concentración suena más a la época nazi. Campo de prisioneros que tenían los sudistas en Georgia para gente del norte, y que moría cantidad de gente cada día y que fue en unas condiciones infrahumanas, y por primera vez se atrevió a llevar este tema a la pantalla, en este caso a la pequeña pantalla, pero es una película impresionante sobre la guerra de secesión desde otro punto de vista. Bueno, pues tiene al final, esta fue su penúltima película, y luego tiene una que es Operación Reno, con Ben Affleck y tal, que es entretenida, está bien rodada, como todo lo de Frankenheimer, pero ahora acaba de ser de este nivel del que estamos hablando ahora. Porque es que además aquí se junta un montón de gente, una idea sensacional, etc. Bueno, una primera apunte. La película está rodada en Panavisión, no sé la copia que se pasará esta noche, espero que sea, pero es larguísima, de tal manera que los planos, y cuando los explique, hay que tomarlos prácticamente, digamos, en lo que es una pantalla enorme, digamos, muy alargada. La segunda cosa es que el nombre Ronin viene del japonés. Ronin es un samurái que ha perdido a su amo, de tal manera que no tiene un daimyo, no tiene un señor al cual servir, y funciona por ahí solo, ¿no? O con otros, pero por libre. De hecho, Ronin significa Ro, olas, y Nin, hombre, como hombre olas, ¿no? Porque va de aquí para allá en vaivenes y tal. Y todo el rato se refiere a los famosos, en la historia de los 47 Ronin. Los 47 Ronin que salen luego hacia el final en una preciosa maqueta que ha hecho Lonsdale, y el personaje de Lonsdale, y todo lo que es los diversos, está hechos con
como con plomo, soldaditos de plomo, pero semejante a los samuráis, y pintando. A mí me encanta hacer miniaturas y pinto también figuras de estas, y es un trabajo prodigioso el que tiene la película, porque es muy difícil hacer esa especie de diorama tan bonito. Bueno, pues Los 47 Ronin es una historia de 1701. Fueron 47 samuráis, que hubo un daimyo que engañó a su señor y al final murió el señor, y ellos deciden vengarse. Se hacen pasar por todo tipo de cosas durante unos cuantos años hasta que consiguen reunirse otra vez y acabar con el traidor. Y luego se presentan ante el gran jefe, y el gran jefe les dice que tienen que bien y tal, pero que hagan seppuku. El seppuku es el suicidio ritual este de abrirse el vientre con una katana. Supongo que lo habrán escuchado también como hacerse el harakiri. Bueno, pues los 47 cometieron seppuku y tienen un monumento ahí en Japón y es famosísimo. Fue en marzo de 1701 el final de este tema. Bien, en la época esa que se llama Japón feudal y tal. Todo esto viene a colación porque la película aparece mucho, aparece esto que digo al final, una representación en miniatura, y la palabra Ronin, que en aquel entonces la gente no lo conocía, es una palabra que a partir de ese momento se va a poner un poco de moda. Él ya había hecho una película, Frankenheimer, sobre Japón, que se llamaba La leyenda del samurái o algo así, ya no me acuerdo cómo es en castellano, que iba sobre una espada que había que buscar, bueno, etcétera. Era en un momento, digamos, de los años 80 finales cuando hizo esa película. A lo que iba que... por cierto, 47 Ronin hizo una película sobre este tema, nada menos que Kenji Mizoguchi, el enorme maestro japonés, junto con Kurosawa y Ozu, y por muchos considerado el mejor autor cinematográfico japonés y uno de los 10 grandes de la historia de este arte. Lo que pasa es que muy poca gente la ha visto. Esta de 47 Ronin no aparece en las películas típicas de Mizoguchi, quizá porque dura 4 horas, pero es una película fantástica, también en blanco y negro, etc. Bien, bueno, pues entonces el guión se le ocurrió, la historia, a G.D. Steik, que es un autor, guionista, tiene sus novelas, que tenía mucho interés. Pero si hemos de dar crédito a John Frankenheimer, le cambiaron prácticamente todo, porque hizo un primer guión y la verdad es que viendo ese guión, que lo he conseguido ver hace unos años, tiene razón Frankenheimer. Steik no es el autor del guión, pero sin embargo aquí aparece como no solo la historia, sino el guionista. De hecho, Frankenheimer quería que apareciera Steik como autor, digamos, de la idea, y como guionista David Mamet, que es el auténtico guionista, un guionista impresionante, que eso es una de las cosas que se nota en la película, porque le pidió a él que rehiciera el guión y prácticamente lo rehizo entero. Pero Steik consiguió que la productora, que es, por cierto, la United Artists, en una de sus últimas grandes superproducciones, porque estaba absorbida ya por la Metro, como verán pone United Artists y abajo distribuida por la Metro, ¿y qué iba a decir? Y entonces, como no querían que apareciera David Mamet, al final se llegó a un acuerdo y aparece con un seudónimo, que es Richard Weist, pero es David Mamet, que es su seudónimo, cuando no le dejaban poner el nombre. Un tema curioso, porque el guión es buenísimo y es muy Mamet, o sea, es un hombre que hace guiones de acción como nadie, bueno, y también guiones sólidos de otro estilo, ¿no? Bien, entonces, una vez visto esto, la idea tal, en realidad se circunscribe dentro de esas películas que son como de suspense, de acción, de cambios de guión de repente, de estar en muchas ciudades con diversos, digamos, la película se podría ver como 10 actos, ¿no? Pero sin embargo es lo menos teatral que os podéis encontrar, o sea, pero 10 actos porque está, digamos, la escena inicial,
la escena en este almacén donde están todos reunidos, la escena en Niza, la escena en Arles, la escena en el pueblito de tal, la escena del hotel, la escena del patinaje artístico, y cada una de ellas, que suelen durar 7-10 minutos, son una pasada de bien hechas, rodadas de la manera que necesita cada uno, porque un guión cinematográfico no solo es lo que se dice, sino cómo se tiene que plantear la situación en las distintas secuencias o escenas. Tampoco voy a entrar en esto porque en realidad más que escenas son secuencias lo que he citado, pero bueno, el tema que me interesa es que es una película tipo Hitchcock, cuando se ponía a hacer películas de acción y de intriga, como Enviado Especial, o como La muerte en los talones, o como tiene algo de 39 escalones, tiene de muchas de esas películas en las que suceden cantidad de cosas y van en las situaciones y va viendo, digamos, elementos que te van despistando. De ahí decía lo del MacGuffin. Esta película tiene el MacGuffin, es una palabra que inventó Hitchcock para crear un objeto o algo, incluso puede ser un personaje, que tenga a todo el mundo con la mosca detrás de la oreja y esté prácticamente en todo el metraje, pero que no significa especialmente nada e incluso puede llegar, como en este caso, a no saber que lleva esa maleta. El MacGuffin es una maleta plateada que está continuamente, incluso juega con ella. Hay un momento en el que se ve una maleta plateada hacia el final en una calle, la cámara va siguiéndola así como en primer plano de detalle y de repente se mete en el bar donde está el personaje de Jean Reno y el personaje de Sam, que es el de Robert De Niro. Vincent y Sam están ahí hablando y no tiene nada que ver con la otra maleta, pero nos la ha enseñado, o unas niñas que aparecen también poco después con dos maletas similares. Entonces sirve para todo el tema este y es muy hitchcockiano. De hecho, me parece que es una película tremendamente deudora, o más que deudora, de homenaje a Hitchcock, ya que Frankenheimer estaba al final de su vida, porque la primera escena es hitchcockiana totalmente y está súper bien planteada, y luego hay cantidad de cosas que tienen que ver, incluso hay un homenaje al final, en la escena final de El hombre que sabía demasiado, esa del Albert Hall con un individuo que puede disparar en cualquier momento, aquí en la escena del patinaje artístico, o incluso la salida del anfiteatro de Arles se parece a la salida de Cortina Rasgada, y otros muchos más detalles que no voy a desvelar porque diría cosas de la trama, que voy a intentar que más o menos decir cosas pero que no fastidien la trama. Por cierto, si yo viera este cartel que está aquí puesto detrás, probablemente no iría muy a gusto a ver la película, porque son coches, que es lo que menos me interesa, y disparos, vamos, todos están ahí con un arma disparándose, pero realmente la película va de mucho más allá, aunque hay tiros y hay persecuciones en coche. Por cierto, las persecuciones en coche son de las mejores de la historia del cine. De hecho, cuando se escogieron 40 coches, no sé qué revista, o estas votaciones que hacen de los 40 coches más importantes de la historia del cine, salieron 3 de esta película. El primero era el 9º y luego creo el 24 por ahí, pero son coches muy, muy famosos. De hecho, uno de ellos lo prestó el propio Frankenheimer. Frankenheimer era un piloto buenísimo y de hecho había competido en algunas carreras cuando empezó a hacer cine, e hizo una película buenísima, que es la primera película que se hizo sobre la Fórmula 1, que se llama Grand Prix, donde ya había estas carreras espectaculares. Por cierto, las de aquí están hechas en buena medida por conductores muy buenos, pero el propio conductor del coche del grupo es el verdadero, el que hace cantidad de, sobre todo en la persecución por París, hay dos muy largas, una en Niza y otra en París, y él suele llevar el coche, que era también un gran conductor. Bueno, pues esos son famosas porque están muy bien hechas, no tienen efectos especiales, ni uno solo. Actualmente se hacen muchísimas persecuciones de estas con efectos especiales, esta no tiene ninguno.
Pero bueno, es lo que menos me interesa, aunque tiene interés y está metido dentro de la trama, lo mismo que los disparos, pero es que el guión es muy, muy rico en personajes y sobre todo en situaciones. Los personajes en una película de acción no te dejan presentarlos bien del todo, pero la verdad es que lo hace con bastante... Esto que todos tienen pasado, eso que le encantaba a Ford, ¿no? Que se hicieran las biografías completitas con el pasado. Aquí el pasado va saliendo un poquito, aquí y allá y tal, no como Ford, pero sí que algo. Y es como los personajes de Hitchcock, ¿no? que realmente no le da tiempo en esas películas a profundizar en cada uno de los personajes, pero sí que van dejando que y hay cierta ternura en algún momento y hay cierto conocimiento entre ellos, sobre todo la amistad de los dos grandes personajes, el de Robert De Niro y el de Jean Reno. Bueno, pues he citado lo del McGuire. Ah, y tiene una cosa que me encanta, que es muy de Frankenheimer, que no sé cómo llamarle, que es el empleo de un objeto para crear suspense, pero también para que nosotros nos enteremos de datos. Por ejemplo, aquí la taza, fíjense, hay montones, pero vamos a quedarnos solo con la taza, que emplea en la segunda o tercera escena, la escena en la que están todos reunidos, vamos conociendo a los personajes y les cuenta la directora, digamos, del plan, porque también es como una película de robos, ¿no? De estos que el grupo de gente que intenta robar algo. Bien, pues la irlandesa les está explicando y él, para conocer a dos, hace un truco con la taza. En un momento la suelta para que el otro ver los reflejos que tiene y saber quién es, el personaje de Gregor, y luego el personaje de Sean Ben para que le pone la taza pegadita al borde con café para que en el momento en que se enfade y vaya por él, se le caiga y le pueda dominar. Bueno, una misma taza durante una escena que dura 5 minutos está empleada 2 veces de un modo típico, o sea que nunca hay nada que esté de más. Es como la pistola de Chekhov, ¿no? Esa pistola se empleará en algún momento. En este caso no tiene que ver con la pistola en el sentido de que lo que hace es de otro sistema, pero es muy de Frankenheimer. Bueno, lo he citado porque ya que he citado la maleta, para que no... vean cómo funciona en los planos de detalle y las pequeñas cosas que hay en todo un plató. O en todo, no, esto no son platós, porque otra cosa que le encantaba a Frankenheimer es rodar fuera, que fuera tan realista que nunca hay, digamos, rodajes en estudio, siempre es fuera. Y para demostrarlo además, es de estas películas anteriores a Bourne y bueno, paralelas a las de James Bond, que va de un sitio a otro, o sea, va continuamente, está en Niza, en Arles, y para eso además coge unos planos casi cenitales o zooms para que se vea que es el anfiteatro de Arles, para que se vea que Niza los hace en los dos sentidos. La película comienza con una de las escenas más increíbles que he visto yo en películas de acción en muchísimo tiempo y lo bien hecha que está, que es en París, cogiendo por la noche el Sacré-Cœur, baja y aparecen las escaleras. Y en ese momento ya bajamos a las escaleras con Robert De Niro con un traveling lateral, se esconde y toda la escena que se produce en ese restaurante, llamar restaurante es una pasada, cafetería, en esa cafetería, es que prácticamente no hay palabras, es puro cine, pero de un tío que es un profesional y que intenta ver qué pasa ahí antes de entrar, luego deja la pistola por detrás, luego tal, y ya cuando entra está seguro de que puede entrar ahí y va presentando a los personajes, a los que van a ser luego los ladrones, a todos ellos ahí en ese bar. Es de un suspense, pero al mismo tiempo de una maestría de presentación de personajes y al mismo tiempo cinematográficamente, es decir, con planos, con movimientos de cámara, no con palabras, que eso sí que no es teatro filmado, que es extraordinario. Y lo mismo sucede después con los personajes en ese almacén en el que les están dando las órdenes. Se parece también, bueno, ha habido muchos que han imitado a Frankenheimer, no digo que imite porque es distinto, pero Reservoir Dogs, por ejemplo, como presenta al grupo, Tarantino, y luego al final cómo lo recoge en una especie de almacén. La presentación es distinta porque es en una mesa, lo recordarán, que están desayunando, pero sí que hay una escena igual
igual en un almacén, ya un poco más violenta al final. Pero siempre grupos, tal, porque es que filma de maravilla. Tiene cosas alucinantes. A mí hay un asunto que me llama muchísimo la atención, que es que ahora que nos hemos acostumbrado a los años 90 a la profundidad de campo y a la maravilla de la profundidad de campo, él evita la profundidad de campo. Hay una escena hacia el principio, cuando están en uno de estos pisos de Niza, que está... el que está delante está perfectamente enfocado y los que están detrás, que creo que recordar que son dos personajes, ella que acaba de salir del baño y él que acaba de salir de la cocina, y los dos totalmente desenfocados, y lo mismo lo hace al revés, enfoca a los de detrás y desenfoca al de delante, y está lleno. Bueno, cuando la escena que he citado de la maqueta esta y los running de soldaditos, de samuráis y tal, también lo maneja ¿no? Está Robert De Niro y los Dale ahí, los dos hablando, y va haciendo este tipo de cosas que me encanta. Y cómo planifica cosas increíbles. Por ejemplo, hemos visto autocurarse a gente en el cine, pero la escena en la que se autoquita la bala Robert De Niro, el personaje de Sam, está tan bien rodada que es no solo creíble, sino perfectamente creíble. Por cierto, este realismo que es típico de él, le lleva no solo a hacer las carreras, e incluso cuando van por la Provenza, por determinados sitios de ahí, que además coge planos cenitales para que se vean las carreteras y tal, sino incluso en los tiroteos. Muere un montón de gente en esta película, aunque a la que no se le da prácticamente importancia, pero muere más gente porque están disparando de tal modo que en las películas normales parece que no muere nadie. Pues aquí sí, aquí verán dos fruteros que mueren ahí mientras están disparando porque están detrás de Robert De Niro, ya no me acuerdo qué personaje, no, están detrás de Jean Reno, creo. Bueno, y en otra que el coche coja así, se lleva a un restaurante por en medio, también mueren. En fin, el realismo en las películas de acción, que me parece que es algo realmente... Por ejemplo, la policía no les puede seguir porque explota el coche y al explotar lo que hace es incendiar prácticamente el espacio de calle que puede... Entonces, justificar todas las cosas que aparecen de un modo que habitualmente en las películas de acción no. Y luego, de un modo, sería interesante comparar esta con Bourne, que tiene, incluso parece Niza y tal, y tiene mucho que ver, porque es una manera de rodar totalmente distinta, y en las dos es eficaz. Esta es más clásica, la de Frankenheimer, llevada a un límite espectacular de las posibilidades que tiene el clasicismo, y esta es mucho más moderna, la de Bourne. Por cierto, fíjense cómo emplea por ejemplo, los zooms o los travelings. Hay un momento que coge los árboles y tal, y al final acaba en un hombre que está en un café, tomándose un café, y presenta un personaje ahí, etcétera, mil detalles. Bueno, pues vamos con los actores, porque si no, no sé si podré decir después todas las cosas que quería decir de toda la película. La verdad es que cuando es una película de este estilo casi prefiero disfrutar. Bueno, me he dejado el director de fotografía, que es buenísimo, Robert Fraisse. Robert Fraisse es un director de fotografía francés, debe pronunciarse Fraisse. Lo miré el otro día por otra cuestión, por otro apellido muy similar, yo creo que es Fraisse, o Fraisse, ¿no? Bueno, pues este hombre es muy famoso por películas de acción como Enemigos a las puertas, y él lo emplea, aunque él estaba, Frankenheimer, quiso rodar, por ejemplo, la escena de la persecución por París, él en directo, estaban muy unidos y consiguió sacarle de él lo mejor. Tiene alguna película no de acción, bueno, tiene una famosísima que es Hotel Ruanda, por la que ganó muchos premios, Ronin, Enemigos a la puerta, y tiene el diario de Noah, así más intimista, para que vean también que es un director de fotografía que intenta hacer diversos tipos de películas y tal. Bueno, pues lo contrató en Francia y quiso que estuviese a su lado todo el rato, como muchísimos miembros del equipo que son franceses. Bueno, pues vamos con los actores. De Robert De Niro, que decir, estaba en su momento más maduro. A mí me encanta Robert De Niro en los años 90, aunque no tiene películas así tan famosas, desde Casino, que creo que es el 95, hasta el 2000, yo creo que tiene una, y esta está en el 98, está en medio, está sensacional, ¿no? Realmente, el del 2000 es la película esta en la que enseña a Cuba Gooding Jr. el tema de ser buzo de profundidad y todo esto en el ejército, que no me acuerdo cómo se llama, pero
Durante estos años hace películas, hasta una que se llama Grandes Esperanzas, de época, digamos, de una novela de Dickens. Está sobrio, está bien, o sea, se le ve como ha llegado a una madurez de actuación que no tiene que hacer Toro Salvaje y tal. Bueno, como de Robert De Niro hemos dicho tanto, hemos tenido hasta hace poquito Toro Salvaje. Bueno, vamos con el resto. Jean Reno en realidad se llama Juan Moreno Herrera Jiménez. Porque es español por los 4 costados. Su mamá era de Jerez de la Frontera y su papá de Sanlúcar de Barrameda, pero huyeron durante el periodo franquista a Marruecos y él nació en Casablanca. Y como hablaban español en casa, domina el español, ha tenido siempre unas ganas inmensas de hacer una película en España y al final lo consiguió, una película que se llama Siete latas, porque se refiere al Renault 7 y tal, pero no es una película muy buena ni muy conocida, pero bueno, aquí no es su voz, pero cuando habla su voz en español, es cuando le hacen entrevistas y tal, es genial. Bueno, pues Jean Reno está también en un momento de madurez, porque él empezó haciendo películas, digamos, muy de acción y tal, pero en el momento en que hace Nikita, ahí empieza una acción de un personaje maduro y sobre todo León el profesional, ahí está ya y crea como una especie de personaje que le ha servido para... Es un personaje interesantísimo que digamos que lo repite con diversas variantes y aquí es exactamente el personaje de Van Sant, es ese también, ¿no? Persona, un profesional, auténtico, que sabe manejarse fenomenal y que sabe poner trucos y que tiene una cierta socarronería. O hay un momento que le pregunta a Robert De Niro, ¿cómo le has conseguido la información? Y dice, es que somos compañeros de instituto. Pero es mentira, o sea, pero él consigue información de modo absolutamente impresionante. Por cierto, hay una escena que no tendré tiempo de decir que me encanta de cómo conseguir fotografías, que es la escena del hotel, que está él y Natasha McElroy, Robert De Niro y Natasha, y cómo consiguen sacarle las fotos haciendo que caiga cuando quitan las maletas, que caiga un letrero, poniendo a un tío, un turista, que le haga una foto a la pareja. Me encanta porque esas pequeñas cosas están perfectamente trabadas y son muy reales, muy realistas, te lo puedes creer que se pueden sacar esas fotos, ¿no? Bien, pues el caso es que Juan Moreno, Jean Reno, luego ha triunfado muchísimo también en todo tipo de películas y le hemos visto. Me gusta mucho cuando hace comedia, por ejemplo, Los Vigilantes se llama, ¿no? Los Visitantes, que son unos tíos de la Edad Media que llegan a nuestros días y tal, y tiene 2, Los Visitantes 2. Luego aparece también en James Bond, aparece en Bourne, aparece en muchos sitios. Bueno, ya lo hemos presentado como un personaje sólido de acción. Natasha McElhone, más o menos se debe pronunciar McElhone o McElhone, curiosamente los 2 irlandeses que aparecen aquí son británicos. Ella es inglesa, nacida nada menos que en el barrio de Hampstead, un barrio muy bueno de Londres, al norte de Regent's Park y tal, y él, Jonathan Pryce, es galés. Bueno, pues ella se hizo muy famosa, la recordarán, me imagino, por Mrs. Dalloway, pero iba a decir, porque es anterior y a mí me gustó mucho Mrs. Dalloway, pero sobre todo en el show de Truman. Es la novia de Truman, que sigue por televisión toda la cosa esta. Bien, pues es una actriz bastante versátil. La pena es que en los últimos años se ha dedicado muchísimo a series y a una serie que se llama Californication, que estuvo como 13 años o 10 años, y eso le ha apocado para hacer más cine, porque la verdad es que lo hace muy bien. Por ejemplo, Frankenheimer le encantan los primerísimos planos, y aquí tiene un montón de ella, pero un montón porque se le da bien el primer plano, lo mismo que a Robert De Niro y a todos los demás, que son actores, es que hay un elenco espectacular. Bueno, voy a seguir avanzando porque si no, Stellan Skarsgård es el famoso sueco, actor sueco de las películas de Lars von Trier, que aunque es danés, pues lo utiliza muchísimo, Rompiendo las olas, Dogville, Bailar en la oscuridad, Bailando en la oscuridad, pero que fue conocido también para el mundo norteamericano por La caza del octubre rojo, y luego ya, siendo ya mayor, con Mamma Mía y tal, es uno de los padres, ¿no?, de Mamma Mía, uno de los antiguos novios de la protagonista.
y pues la habrán visto en muchos sitios, la verdad es que aparece aquí y allá. Bien, el caso es que es un actor muy sobrio, también aparece en la versión norteamericana de la famosa trilogía de Stieg Larsson sobre Millennium, creo que con Daniel Craig y tal, creo que es en la primera, que allí se llamó algo así como La chica que tenía el tatuaje del dragón o algo así, porque hasta cambiaron los nombres, no sé por qué hacen estas cosas a veces las productoras norteamericanas. Bueno, Stellan Skarsgård. Bien, y vamos con Sean Bean, que es un personaje extraordinario. Este tiene una serie que se llama Sharp, que es de un sargento de la época de las guerras napoleónicas, famosísima, pero se ha hecho famoso, y eso que empezó con su primera película es Caravaggio, o sea, pero en los años 60, pero llegó a ser más famoso, curiosamente, al final de su vida. Bueno, El juego de patriotas, quizás sea la primera película que le hizo famoso, es uno de los de Lira, que Harrison Ford mata a su hermano y él quiere cargárselo y tal. Bien, pero sí que con Juego de Tronos, haciendo del famoso Stark, del jefe de Invernalia, toda la primera temporada es él casi el protagonista, y luego haciendo también personajes de ¿cómo se llama esto? Del Señor de los Anillos, haciendo el Señor de los Anillos de Boromir, el gran... Hay dos hombres, ¿no? Aragorn y Boromir en la Comunidad del Anillo, bueno, pues Boromir. Bien, luego está Skip Stadath, que es, o Sadath, pronunciado mejor, Skip Sadath, que es se ha hecho famosísimo con una serie que se llamaba The Third Watch. Ha hecho muy poco cine, pero el cine que hace, bueno, es un actor de acción y es el que he dicho que conduce de verdad, de todo el grupo de ladrones, entre comillas, es el menos conocido, pero conduce de verdad y en esas escenas lo hace fenomenal, fenomenal, fenomenal. Voy a seguir rápido porque si no, porque Michel Lonsdale es un hombre, un actorazo, murió el año 2020, francés, que comenzó haciendo películas extraordinarias y tal, y que siempre le da muy bien de sacerdote. Empezó haciendo, su primera película es haciendo de sacerdote en El proceso de Kafka, pero la de película de Orson Welles, cuando era un jovencito. Y luego le dieron el César, el 2011, por hacer el famoso abad o padre de los cistercienses de Dioses y Hombres. Por en medio ha sido el abad jefe del Nombre de la Rosa. Ha hecho de Urbano VIII, bueno, de antes, de cuando era cardenal Barberini, en Galileo. Y en general, bueno, y le recordarán también como el embajador francés en Lo que queda del día. Papel impresionante. Es quizá un actor francés que sale en algunas películas norteamericanas cuando necesitan una persona que tenga un talante importante y que sepa inglés además, y la verdad es que llena la pantalla aquí haciendo de este antiguo miembro del servicio secreto que pinta ya en la jubilación soldaditos. Está francamente bien. Bien. Y Jan Triska, que es el contacto que tiene Gregor, el sueco. Y nos queda Jonathan Pryce. Jonathan Pryce es un actorazo, ya he dicho que es galés, se hizo famosísimo con Carrington, donde ganó un montón de premios. No ganó el Oscar, pero sí que el Globo y todas estas cosas, el BAFTA, pero estuvo nominado. Ese mismo año, al año siguiente, hace Resignation, una película sobre la Primera Guerra Mundial impresionante, sobre todo también vista de otra manera, los que quedan tocados en un hospital psiquiátrico de los oficiales que tienen síndrome postraumático. Por primera vez en la historia se crea un hospital en Escocia para ellos y él está allí. Bueno, y en general es un actorazo que ha hecho muchísimas películas, pero en los tiempos más recientes se ha convertido en un mito gracias a hacer del Gran Gorrión, creo que se llama así, en Juego de Tronos, el Gran Gorrión, creo, el jefe de los sacerdotes estos, de la religión, y haciendo el Papa Francisco, en los dos papas, con lo cual ha conseguido, digamos, un prestigio internacional, se ha vuelto a poner en primer nivel, aunque su etapa dorada de los años 70, 80 y 90 también fue interesante. Bien, pues vamos rápidamente porque si no, no... Bien, por cierto, aparece la patinadora artística, es nada menos que Katarina Witt, 3 veces
no, 4 veces campeona del mundo y 2 veces medalla de oro en los Juegos Olímpicos, el 84 y el 88. Era de la República Democrática Alemana antes de la caída del muro y hace aquí de Natasha Kirilova. Por cierto, ella también ganó 6 o 7 medallas de oro europeas, bueno, de la RDA tenía todo, y además con una música impresionante que es la Rapsodia sobre un tema de Paganini, la variación 18, que es de Sergei Rachmaninov, ¿no? Nada menos que Rachmaninov, y es precioso. En otro momento aparece también La Bella Durmiente de Tchaikovsky. La verdad es que la banda sonora no es especialmente buena, quizás es lo que le falta a la película, pero tiene de esto. Bien, y luego están Feodor Atkin y Bernard Bloch. Feodor Atkin es el jefe ruso y Bernard Bloch uno de los matones, que siempre aparecen en todas las películas como rusos, aunque son franceses, de origen eslavo, pero franceses de toda la vida. Bien, y me queda citar para el final una escena, perdón, que me parece, para que vean cómo maneja la cámara, al principio, y así no fastidio nada, hay un momento en que la cámara recorre los cables de un metro, del metro, bueno, de la entrada al metro, y en ese momento sale la gente del metro, del ferrocarril, digamos, del vagón, y se ve a Natasha, que la coge en primerísimo plano, la va siguiendo y de ahí de repente va a subir las escaleras y se encuentra con el personaje Jonathan Pryce, que está leyendo el periódico y le va a seguir y le sigue por la escalera y tal. Bueno, todo eso es de una planificación tan bonita y marcha hacia allí, marcha hacia atrás. Eso es dominar la cámara y hacer maravillas con muy poco, y como casi nadie se va a dar cuenta, lo aprovecho para el de esto. Bueno, iba a decir que tiene otro momento que me encanta de la película cuando cantan el villancico por la noche, que es Les Anges dans nos campagnes, o algo así, Les Anges, Los Ángeles, dans nos campagnes, en el campo, ¿no? Que es un villancico francés precioso que lo cantan ahí todos. Hay otro momento en que sale lo de este Fidelis de fondo. Bueno, en definitiva, como siempre, he intentado disfrutar comentando la película con ustedes, pero se me dejó cantidad de cosas, imágenes maravillosas, construcciones y sobre todo, y lo he hecho adrede el dejarlo, los cambios de guión que hay a lo largo de toda la película, desde esas escenas en el puente, siempre es una escena muy típica, ¿no? Los muelles del Sena en París por la noche y tal, bueno, desde eso hasta... Y es una película tan redonda que comienza de noche bajando unas escaleras y termina subiendo esas mismas escaleras de día, de tal manera que cierra el ciclo perfecto, donde nos vamos enterando de la vida de unos, de otros, de las cosas que suceden de una manera magistral, gracias a un guión extraordinario de Mamet y a una dirección increíble de Frankenheimer.